Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. ¿Qué tal? Bienvenidos a Convergencia Global, a una entrega más. Hoy nos sentimos muy felices. Recordemos que en Convergencia Global es un espacio para aportar la gestión del conocimiento, dar a conocer investigaciones, resultados, intercambios que se están haciendo a nivel de investigación y académicos con diferentes universidades y con instituciones privadas también. Así que es un gran honor poder compartir cada semana con ustedes con Convergencia Global todas estas cosas nuevas que nos ayudan a mantener una formación continua para poder estar al día cada vez mejor. Bueno, y hoy tenemos un programa cargado de conocimiento porque resulta que vamos a estar con un grupo de profesoras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá que ha trabajado en un proyecto muy bonito. Vamos a compartir una experiencia de buenas prácticas realizado por un equipo de docentes de la Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia, sobre investigación, enseñanza, creación y ejercicio profesional en tiempos de inteligencia artificial. Un análisis ético desde lo pedagógico a lo comunicacional realizado con estudiantes de la asignatura de responsabilidad social de la escuela o de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Para exponer esta experiencia nos va a acompañar la maestra o máster Adriana Tobón Botero. Ella es magíster en responsabilidad social de ESRP Business School de España. Ángela Marcela Castellanos Barbosa, doctorante en comunicación de la Universidad de La Plata, Bogotá, y la señora Marta Lucía Mejía Suárez, que también es máster en investigación en problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá. Doña Marta ha tenido un problema de conectividad en este momento, vamos a ver si ella lo puede solucionar, pero doña Adriana y doña Ángela sí van a estar con nosotras en esta intervención. Así es que les damos la cordial bienvenida a Convergencia Global. De veras un honor contar en este programa con ustedes. Adriana, ¿qué tal? Muchas Bienvenida. gracias. Ángela. Muchas gracias, Otto. Estamos muy contentas también de estar aquí compartiendo contigo. Bueno, la comunicación podemos decir que es el torrente sobre el que se vierte el conocimiento humano para que fluya, darlo a conocer, difundirlo, compartirlo, mejorarlo y apropiarlo. En este manantial hay mucho contenido de información y de datos que generación tras generación conoce, estudia, investiga, contextualiza, analiza y transforma la información a hechos concretos de la cotidianidad, para lo cual usa diferentes metodologías, principios y tecnologías, así como mediaciones de acuerdo al desarrollo tecnológico de cada época. Esta es una reflexión que quise hacer
para la introducción a la experiencia de las buenas prácticas de las docentes que nos acompañan. Y vamos a iniciar con doña Adriana. Doña Adriana, ¿cuál es el contexto seleccionado para desarrollar la iniciativa Discursos de Odio en tiempos de inteligencia artificial? ¿Y cómo se logra la integración de disciplinas para crear y desarrollar la experiencia de un análisis ético desde lo pedagógico y lo comunicacional? Bueno, Otto, creo que tengo que remontarme a hace un año, porque en la Javeriana, precisamente con el Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, que se llama KMAC, armamos un colaboratorio de inteligencia artificial para reflexionar precisamente cómo incorporar todo esto que hoy tenemos a disposición a la práctica docente y las reflexiones a lo que esto debía llevarnos como profesores y como usuarios también de estas tecnologías. Entonces, pasamos, digamos que un año trabajando este tema o un semestre, y el semestre pasado, en la clase de responsabilidad social, teniendo en cuenta que este año eran los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, dije, bueno, ¿cómo no hablar en responsabilidad social también de la historia? ¿Cómo no traer esas experiencias de y todo inició con las compañías que fueron de alguna manera proveedoras de ese régimen nazi o estuvieron cercanas o tuvieron alguna relación, porque todas ellas siguen siendo marcas muy importantes en el sector de la moda, en los automóviles, en productos de lujo. Entonces, el cuestionamiento, digamos, que inició por ahí. ¿Qué han hecho todas esas compañías con ese pasado? ¿Cómo se han, y decía yo a los estudiantes, si se han reconciliado con él, si lo dejaron en el olvido, si simplemente lo taparon, porque es muy incómodo mencionarlo, si se encuentra algo todavía para revisar al respecto, de qué manera han querido, digamos, reconciliarse con la sociedad? Y me pareció que esta era una forma, primero, de emocionar a los estudiantes, de que hicieran parte de esa construcción conjunta de aprendizajes que se motivaran realmente a ir más allá de cumplir con un trabajo de clase, de responder con una materia, sí, sino salirnos del aula y construir juntos inclusive una memoria de la clase con un documento colaborativo que fue el que a lo largo del semestre, con las diferentes temáticas que se iban abordando, se fue complementando, y luego pues le conté a Angelita y a Marta, las profesoras amigas, que también nos une el afecto, que pues que ellas como veían esto, y de inmediato se sumaron a la iniciativa de traerlo, darlo a conocer, que saliera del aula de clase y se volviera un documento para reflexionar y para conmover, para despertar la sensibilidad, que realmente es lo que necesitamos para poder abordar todos estos temas. Entonces, la clase tuvo como dos momentos importantes, y seguramente a lo largo de este conversatorio podremos hablar un poco más. El primero fue basarnos precisamente en esas empresas, cómo estaban en la actualidad, revisamos las páginas web, los informes de responsabilidad social y de sostenibilidad, las certificaciones que tenían, y así nos dimos cuenta que esa vigencia les permitía seguir siendo empresas muy conocidas, muy reconocidas, pero hasta dónde realmente podían contarle a sus públicos qué habían hecho. Y con eso publicamos en un numeral que tengo que se llama Voces de Clase, una serie de textos que eran apartes de los trabajos de los estudiantes. Entonces, siempre la intención detrás de todo esto fue que los protagonistas eran ellos, no era yo, no era la profesora, eran ellos, éramos todos guardando un documento que después nos quedara como recuerdo del paso por esta asignatura, pero no para simplemente, como decía, cumplir, sino para incorporarla y apropiarse de todo lo que necesitamos para poder ejercer después pues ya en la vida profesional. Y en la segunda parte, a partir de diferentes películas, por grupos ellos vieron
varias películas de la Segunda Guerra Mundial, La pijama de rayas, La vida es bella, La lista de Schindler. Entonces todo esto pues nos iba llenando de sensibilidad y también de, de datos que podíamos aplicar después en la investigación, en los textos. Y luego vimos también un documental que grabó una estudiante mía de hace unos años cuando estaba en el colegio y que lo utilizamos después para que fuera parte de su trabajo de grado. Y como en la vida no hay coincidencias, la lectora de ese trabajo de grado fue precisamente Angelita. Y gracias a ese trabajo que también movilizó las emociones, nos unimos para seguir haciendo cosas juntas. Eso fue un documental sobre un sobreviviente de Auschwitz que vivió en Colombia. Después, entonces vino la película de sátira, una película muy dura, hecha en Alemania, un experimento social donde mezclan la ficción y la realidad de hace, cuando eran los 70 años de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace 10 años. Y en esa película, pues resulta que Hitler no murió, que vuelve en ese momento eh, y se empieza a dar a conocer en la sociedad del momento con las redes sociales que ya había, con los programas de televisión y entretenimiento. Y esto pues es una mezcla entre horror y risa nerviosa, que llevó también a que los estudiantes dijeran, y ahí es donde entra la parte de los discursos de odio, a que los estudiantes dijeran, vengan, estamos desde la comunicación viendo esto, lo que puede pasar cuando movilizamos ese tipo de sentimientos más densos que nos hacen daño y tenemos que hacernos cargo. Por eso, a lo largo del conversatorio de pronto podemos leer algunas de las reflexiones, ya en este caso personales, que cada uno de ellos hicieron y que fue como la recopilación de todo ese sentir del semestre. A, esas, a esos textos, para incluir precisamente todo en todos los aspectos de la inteligencia artificial, la sugerencia fue que le pidieran a una de las herramientas de inteligencia artificial ilustrar los textos. La base era lo que ellos sentían, lo que ellos decían, lo que ellos cuestionaban, lo que criticaban, pero tenían que hacer unos prompts muy bien elaborados porque la herramienta les decía que no podía ilustrar los textos porque casi siempre se mencionaban Hitler o el nazismo. Y ante esos términos la herramienta decía, no los puedo hacer. Entonces ellos tuvieron que hacer muchos y intentaremos que después Convergencia Global tenga estas imágenes también para que las pueda compartir con las personas que vayan a ver este conversatorio luego. Y bueno, creo que ahí dejo continuar porque si no me tomo todo el programa yo sola. Gracias, doña Adriana. Realmente cuando seleccionamos este material para publicarlo y compartirlo a nivel iberoamericano, lo que más nos llama la atención de esta práctica que han realizado ustedes es cómo lograron integrar varias materias, pero lo más importante es que los muchachos lograron una empatía pasando del conocer al hacer. O sea, cómo ellos lograron ese paso trascendental de pasar de lo teórico a lo práctico y ubicarlo en un contexto tan importante como es ese 80 aniversario. Bueno, y ahora vamos a preguntarle a Martita, Angelita. a Ángela. A ver, vamos. Igual, lo que le iba a decir Otto es que en cuanto a la metodología que la preparó Martita, pues yo puedo contarle, que es como un poco lo que estaba previsto, ¿cierto? Hablar de la metodología. Sí, Ángela, desde el ámbito de la comunicación, ¿qué aspectos de mediaciones y generación informativa le dieron la perspectiva requerida para formular una propuesta de análisis y enfoque para incentivar el pensamiento crítico del profesional en formación? Bueno, muchas gracias. Desde la perspectiva comunicativa, pues lo primero que pasó es que identificamos que desde la clase de Adri lo que se propusieron fue varias mediaciones.
Y entonces, claro, fue una mediación histórica, por ejemplo. En el relato que ella hace, vemos cómo el referente histórico empieza a dialogar y a ser cuestionado, ¿no? Y a dialogar con un tema aparentemente desligado de la historia como la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que muchas veces se puede trabajar de manera desligada. Pero ahí hubo una primera mediación comunicativa, es no podemos, estamos abocados, digamos, a cuestionar, a preguntarnos por las organizaciones y su lugar en el mundo y su lugar en la sociedad, y ese lugar pasa por un referente histórico que se vuelve ya una mediación que permite comprender procesos. Hubo una mediación también con las películas, ¿no? Entonces las películas también ayudaron a reconocer no solo un referente histórico, sino un referente que está móvil, ¿no? Una narrativa que ha circulado, que sigue circulando, que se ha movido. Entonces allí había como esos elementos. Por supuesto, la mediación tecnológica en términos del recurso de la inteligencia artificial, y esa mediación tecnológica estuvo determinada sobre todo, y ahí es en donde hay una apuesta por el pensamiento crítico. Primero porque había que reconocer elementos para cuestionar la información y sobre todo la información en términos de quién la produce, cómo se reproduce, cómo circula y cómo pues hay el pensamiento crítico concebido como esta capacidad de cuestionar la información que se recibe y cuestionarla desde diferentes ámbitos. Yo le sumaría algo, y es que este trabajo permitió que los estudiantes no solo cultivaran su pensamiento crítico, sino un tipo de pensamiento que es muy necesario para la comunicación, que es el pensamiento complejo. ¿Y qué significa para el caso, como lo vimos nosotras, el pensamiento complejo? Significa la posibilidad de hacer relaciones, que además de aportarle al pensamiento crítico, pues se vuelven una amalgama que va como esculpiendo el ser comunicacional, sería el ser comunicador, digamos que significa que tenemos una mirada que nos permite reconocer de manera sensible y de manera, y desde el pensamiento que es una acción análoga, desde el pensamiento que es una acción afectiva, permite reconocer, digamos, realidades sociales, interpretarlas, cuestionarlas, recrearlas, y entonces aquí aparece como una serie de mediaciones, que es lo que sí. En el ámbito comunicativo hubo como, para mí, todos los planos, desde el plano de lo que significó la relación que entabla Adri con la profesora Adriana, con sus estudiantes, pero luego esto pasó a otro plano y es como Adriana logra transmitirnos a nosotras dos, Martica y yo, que somos sus colegas, pues como, digamos, una emoción que se vincula con el conocimiento, que se vincula con la pedagogía, que se vincula con la comunicación. Y de ahí en adelante, pues el resto de planos en términos comunicativos, que lo que genera es un ejercicio que pasó de la información instruccional a una negociación permanente entre nosotras mismas, con los otros, para pensar, digamos, lo que terminó siendo pues esta ponencia. No sé si esto funcione como la respuesta que esperaba Soto. Sí, vea, doña Ángela, hay algo muy importante que resaltar ahí, es que, digamos, en el proceso, la vinculación que ustedes logran establecer entre los hechos históricos y los hechos contemporáneos, porque hay empresas que sobrevivieron estos 80 años y que también han seguido y actualmente aportan, digamos, empresas como las que seleccionaron, como Mercedes-Benz, como Armani, como otras, siguen aportando sus mensajes que hoy nos dan una perspectiva diferente de cómo integrar esa parte de imagen y credibilidad en la parte de responsabilidad social y cómo mejorar,
cómo mejorar esa comunicación a nivel de las nuevas herramientas, pero también con un sentimiento ético, ¿cierto? Sí, ahí aparece de manera muy fuerte la ética. Y la ética como un ejercicio de pensamiento. De nuevo, no la ética que a veces se reduce a una instrucción de buenas prácticas o algo así, sino como un ejercicio de pensamiento que implica, como diría Hannah Arendt, actividades del espíritu. Pensar para poder emitir juicios y luego de emitir juicios cultivar la voluntad. Entonces es muy lindo cuando uno ve el resultado del trabajo de los estudiantes porque lo primero que hicieron fue pues hacer una investigación que les permitió reconocer un proceso histórico que, como usted mismo dice, se ha ido moviendo, pero también en ellos se movió y se movió para identificar que aquí hay la necesidad de reflexionar sobre la ética y la necesidad de reflexionar sobre qué pasa con la responsabilidad social empresarial y cómo se mueve allí la reputación, ¿no? Y el relato que va moviéndose también de estas marcas que van ingresando de diferentes formas, pero lo importante que les proponía Adri a los estudiantes es qué pasó con eso. Y en la medida en que con eso pasó algo, ellos sintieron, ellos pensaron y ellos expresaron. Y entonces ahí hay pues el resultado que ellos tuvieron, que fue pues un resultado expresado en afiches, en una cantidad de imágenes que ellos realizaron con apoyo de la IA, pero siempre desde su sentir y desde su pensar y desde su creatividad. Yo creo que Entonces, ahí, sí, Otto, hablabas tú del saber y el hacer y pasa por el sentir. O sea, para mí era muy importante que todo esto pasara por el sentir. Por eso había que conmover, conectarnos entre nosotros y conectarlos a ellos consigo mismos para poder traer a sus reflexiones a ese ser humano que está haciendo uso de una herramienta. Y lo que hemos tenido siempre claro nosotras y lo hemos compartido es precisamente que esto es para usar y que es el uso el que debe tener la ética, el pensamiento crítico, la sensibilidad, para que no caigamos en todo lo que los mismos estudiantes plantean, que ahorita podemos leer algunos apartes de esa reflexión. Sí, doña Adriana, es de rescate, digamos, esa mirada con la que ustedes vieron el desarrollo de la problemática, eh, uniendo conocimientos en la parte ética, en la parte de comunicación, mediaciones y medios, pero también el uso de tecnología, porque recordemos que en este momento hay una tendencia, no sé si me equivoco, de que la inteligencia artificial se ha vuelto moda y muchas personas piensan que la inteligencia artificial puede sustituir esa parte de racionalidad, esa parte de investigación, que realmente no puede hacerlo por más generativa que sea, porque cada ámbito, cada contexto tiene su propio texto, tiene su propio desarrollo y está fundamentado en experiencias culturales, económicas y políticas. Y es ahí donde yo quisiera que nos ahondara un poquito cómo fue la reacción de los muchachos ante el enfrentar el uso de la herramienta, aplicando todos esos conocimientos para dar una mejor calidad de información. Bueno, pues ahí también quiero que ahorita Ángela comente algunas cosas que estuvimos hablando precisamente para reunirnos hoy, pero básicamente, por un lado, era quitarle el miedo a usarla por ser de alguna manera cuestionado. Entonces, claro, los estudiantes a veces como que la inteligencia artificial era como cuando yo era chiquita y entonces era una trampa. Era como que si la uso estoy haciendo algo mal y lo tengo que hacer sin que nadie sepa. Entonces, al contrario, si está aquí y nos sirve, nos ayuda a investigar, si buscamos realmente buenas fuentes, nos ayuda a hacer
cosas que podían haberlos tomado muchísimo tiempo en mucho menos para dedicarnos de verdad a pensar, a sentir y a llevar todo esto al conocimiento de la gente, pues realmente ahí es donde nos va a aportar. Cuando nos quita desgaste, muchas veces físico y emocional de muchas actividades que la inteligencia artificial rápidamente nos ayuda a solucionar. También era que ellos escogieran, porque tenemos tantas, cada vez hay más, unas gratis, otras de pago, unas mejores que otras, pero aquí no era, tienen que usar esta, no, la que ustedes quieran, la que pagaron, la que han venido utilizando, cómo la van a utilizar para que en realidad, en el caso de la imagen, esa imagen que ilustra su texto represente lo que ustedes estaban reflexionando, su cuestionamiento frente a los temas. Y cómo también en ese texto se venía todo, desde el primero hasta el último día de la clase, estaba allí guardado en el corazón. Que eso es al final lo que yo quiero, que pase por el corazón y por la cabeza, por el sentir, por el hacer, por el pensar. Al Y respecto, me gustaría decir que los estudiantes se enfrentaron como a tres elementos con la inteligencia artificial que además evidenciaron. Uno es el sesgo informativo y es muy importante tener en cuenta el sesgo informativo porque ellos identificaron que pues hay una tendencia, hay un lugar desde donde se prioriza, se jerarquiza y se le da un valor a cierta información y a otra no. Entonces también dependiendo de la inteligencia artificial que se utilice, pues siempre habrá sesgo informativo, que no es exclusivo de la inteligencia artificial, todos tenemos sesgo informativo, todos tenemos sesgo cognitivo, pero empezar a verlo significa cultivar otra vez el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, el pensamiento creativo. Lo otro es que ellos se dieron cuenta que la IA alucina, y en la medida en que alucina lo que hace es que inventa y trae cualquier cosa para responder, que casi que no sabe decir que no sabe. Entonces, en esa medida, también nos enseña a nosotros, ¿no? Cómo funcionamos también así, y ellos empezaron a identificar, pues, que ahí había esa necesidad de estar alerta al respecto. Y finalmente, la responsabilidad ética en el uso de la inteligencia artificial, porque como decía Otto, está de moda. No sé, en nuestro país, por ejemplo, lo que más pasa es que la manera como se empezó a abordar fue para regularla. Mejor no usarla, cómo vigilar su uso, parecía como una suerte de miedo, ¿no? Esto que empezamos a hacer, nosotras empezó a decir, no, no es para tener miedo, es al contrario, para usarla. Primero tuvimos que pasar nosotras por eso, muchos profesores, muchos adultos empezamos a decir, bueno, pues ¿cómo es? Y ahora los estudiantes, y en este caso el trabajo con Adriana, fue pues un trabajo en el que vamos a usarla responsablemente. ¿Qué límites tenemos? ¿Qué elementos tenemos allí? Es eso lo que me gustaría decir al respecto. Exacto, era llevarlo al uso responsable, consciente y ético, porque ahí están, no las vamos a dejar de utilizar, las organizaciones las tienen, los lugares a donde ellos van a llegar a trabajar ya les van a pedir que las sepan usar, pero siempre escucho muchísimo a quienes dicen que nos va a reemplazar, que va a hacer el trabajo por nosotros, y hay otros que son los que a mí me gustan, que son quien nos va a reemplazar, no es el que sabe muchísimo de inteligencia artificial, no, es el que la sabe usar a su favor para lograr lo que quiere con ella, es el que la sabe usar bien. sí, yo pienso, Adriana y doña Ángela, que una de las cosas que tenemos que romper, un paradigma que tenemos que romper, y eso lo podemos ver desde esta práctica que ustedes han hecho con los muchachos, es que para poder utilizar la herramienta a la hora de desarrollar el prompt, las personas tienen que tener un manejo adecuado de la información, porque si no, ¿cómo le damos la instrucción a la herramienta para que nos ayude a la generación
de imágenes o a la generación de información o a la búsqueda contextualizada de lo que nosotros requerimos. Y la otra parte es cómo la vamos a proyectar y poder en el uso de la herramienta y los conocimientos, poderlo traer a la realidad y concretarlo. Entonces creo que el ejercicio valiosísimo que ustedes han hecho es la integración pedagógica de todos los elementos para demostrar que no hay que temer a la herramienta, porque igual en algún momento se le temió al libro, igual en algún momento se le tuvo temor a la computación, pero hoy, digamos, en ese proceso continuo y continuado de alfabetización en el uso de mediaciones, también tenemos que desarrollar conciencia de que sin conocimiento la inteligencia artificial no nos va a funcionar, ¿es cierto? Así, así es. Y en realidad, por eso no estaba solo el uso de la herramienta, el haber investigado de la historia, el centrarnos en la realidad, sino también y la actualidad, y Colombia, y América Latina. La Segunda Guerra Mundial pasó hace 80 años, pero hoy tenemos nuevas guerras, invasiones, situaciones que en nuestro mismo país están generando el mismo tipo de problemáticas que ellos detectaron cuando hacían toda esta investigación. También aquí hemos tenido compañías que han sido de alguna manera colaboradoras de situaciones que se han convertido en violencia. Y eso seguramente en algún momento también se va a juzgar y se está juzgando. Pero lo importante es que ellos unieran todo eso, la memoria, el pasado, la actualidad, y también que pensaran en un futuro, en su futuro como profesionales desde la comunicación. ¿Qué van a hacer con todo esto? Pasado por la conciencia, el uso responsable y la ética. Claro, Aquí, yo, sí, doña perdón. Ángela, por favor. No, quería decir que es muy importante, nosotras tenemos un concepto y de hecho vinculamos en algún momento una apuesta que ya había hecho Paulo Freire desde la pedagogía de la esperanza y que luego trabaja Byung-Chul Han en su último libro también de la esperanza, y los dos coinciden en algo que sí, que siempre hemos pensado Adriana, Martica y yo, y es que el conocimiento es una acción que se vincula con el afecto. Es decir, conozco lo que amo y amo lo que conozco. O odio también lo que conozco, odio lo que desconozco. Y entonces uno dice como la inteligencia artificial no puede, eh, digamos, lo que tiene es información que puede circular, que es muy valiosa, muy valiosa. Lo que tiene es catalogación, lo que tiene es como estos elementos que nos ahorran tiempo, como dice Adri, pero el conocimiento es un acto análogo, porque es un acto vinculado con el afecto. Entonces, por eso a mí me parece muy importante cuando nosotros hicimos la sistematización de experiencias, que fue la metodología que nos sugirió nuestra compañera Martita, cuando hicimos esa sistematización, igual que Adri dijo hoy, empezamos por qué, cómo empezó esto. Empezó con una acción afectiva. ¿Cómo logro que mi estudiante sienta para que luego piense o piense y sienta para que luego actúe? Y entonces esto también implicó detenerse y ahí aparece la inteligencia artificial como otro elemento más, igual que puede aparecer un libro, igual que puede aparecer, no sé, una calculadora para que alguien que hace matemática, eh, sí, el mismo computador para agilizarnos la vida, pero pasaba por un acto afectivo que es un acto de conocimiento, que digamos que el conocimiento nosotros lo concebimos como algo que está vinculado con el afecto. Creo que es muy importante hacer énfasis en ello porque esto es lo que la inteligencia artificial pues no puede hacer, ¿no? Y eso es lo que hace que uno pueda casi que afirmar de manera contundente que segura va a reemplazar muchas acciones, por supuesto, va a reemplazar muchas de las actividades que hoy hacemos
de alguna manera, pero esta dimensión, la dimensión afectiva, es una dimensión vinculada con el conocimiento, para el caso que nos aboca, y vinculada con la comunicación, no va a ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial. El pensamiento no es artificial. El pensamiento es una acción de otro tipo y también pasa por afecto. Lo que me llamó poderosamente la atención es la fundamentación, la responsabilidad, de la Escuela de Comunicación y de ustedes como profesoras y como docentes, porque a la hora en que yo reviso el, el documento en el que ustedes fundamentan esa práctica docente, pues deja muchas enseñanzas, realmente porque se le puso bastante amor para poder potenciar y no escandalizar, por decirlo de alguna manera, el hecho de que utilicemos la inteligencia artificial como herramienta, sino más bien como un hecho de mediación para una integración comunicativa, que dicho sea de paso, en la materia de responsabilidad social, se busca un nicho de responsabilidad para dar a conocer una posibilidad de mejora continua hacia las habilidades y destrezas del estudiante, y a donde también se le recalca la importancia de la base de conocimiento que debe tener para poder utilizar esas herramientas. Ya casi vamos terminando, me encantaría escucharlas cuando ustedes estuvieron en las reuniones de planeamiento. Estimaron algunos riesgos que se pudieran dar a la hora de implementación. Ahí vi que Martita también esquematizó en algunos momentos la forma en que se iba a ir desarrollando y la forma en que se iba a sistematizar esta experiencia. Pues teníamos como unos riesgos que tratamos de mitigar inicialmente nosotras, y es que la investigación se dio en dos planos. Y queríamos que quedara muy visible y que se hiciera muy evidente, y esperamos haberlo logrado. Adriana es la persona que se ha encargado de esto de manera muy insistente, y es que quede claro que la investigación sobre las marcas, sobre la responsabilidad social empresarial, sobre las empresas, la hicieron los estudiantes. Esta investigación es de ellos y solamente de ellos. Por eso, Marta nos invitó, digamos, después de la invitación que nos hace Adriana, a Marta y a mí para mirar este proceso. Marta lo que dice es lo que podemos hacer de manera honesta, sin correr riesgos de quitar protagonismo, es hacer una sistematización de experiencias. ¿Qué hicimos nosotras entonces? Reconstruir. Y a la hora de reconstruir aparece pues el relato de la profesora desde su apuesta en el aula, pero también aparecen la suerte y la serie de conversaciones que hemos tenido durante mucho tiempo, que pasan, digamos, por estas reflexiones y por estas cosas que ya Adriana contó. Y el otro plano era cómo nosotras vamos a hacer una ponencia en la que lo que vamos a identificar es que es la sistematización de la experiencia, y vamos a poner siempre en escena cómo los estudiantes están allí haciendo un ejercicio de pensamiento crítico, de pensamiento complejo, de pensamiento creativo, que les permite aproximarse a un conocimiento que no es instrumental, que es un conocimiento que requiere pensamiento, que requiere actitud ética acerca de responsabilidad social empresarial, como parte de su formación como profesionales, pero sobre todo como ciudadanos, como buenas personas, esperamos. Y Yo lo creo, otro, perdón, perdona, Cirila, termina, por favor. No, por favor. no, solo termino diciendo que los riesgos de la inteligencia artificial fueron los que mencionamos antes, que pasaban por
reconocer que la inteligencia artificial alucina y reconocer que la inteligencia artificial tiene sesgo informativo y que eso nos aboca a un trabajo más complejo que linda con la ética. Es como los riesgos que vimos. Yo quería, porque uno de los apartes de un texto de Jesús, de uno de mis estudiantes, reúne todo esto de lo que estamos hablando ya para el casi cierre, y es responsabilidad social, es encontrar que hay un rol a jugar para cada individuo, institución y medio de comunicación en la creación de una sociedad más justa, consciente y ética. Así, la película Look Who's Back critica la superficialidad con que se abordan ocasionalmente problemas históricos y políticos, haciendo mención de cómo el humor, si no se maneja con precaución, vuelve banales los discursos de odio y su normalización. Sí, Adriana, me parece muy bonito ese resumen que acabas de hacer y en este momento estoy recordando que al iniciar extra inicio del programa, o sea, fuera de cámaras, estuvimos hablando de que precisamente cuando yo recibí este paper de ustedes, que lo leí y lo releí y busqué bibliografía indexada de la que ustedes están mencionando en el ensayo, también me di cuenta de que, digamos, el sentir de la política y los objetivos de la Universidad Javeriana están ahí impresos y recordé precisamente de algunas de las investigaciones que realizó Carlos Cortés desde la Facultad de Comunicación y Lenguaje y también vi dibujado en algunas partes el sentimiento así institucionalizado de mucha responsabilidad desde los aportes también dados por el padre Gabriel Jaime Pérez. Entonces veo que hay una cohesión permanente en brindarle al estudiante y brindar esa proyección social que como principio jesuita es entregarnos para servir a los demás. Y entonces las dejo para que hagan su conclusión final. Bueno, pues yo creo que voy a hacer otro texto, a leer otro texto de uno de mis estudiantes como conclusión mía. Es de Camilo. La historia nos ha enseñado lo que sucede cuando se normalizan la exclusión y el odio institucionalizado. Ignorar esas lecciones sería no solo irresponsable, sino también revelador del tipo de sociedad que nunca hemos dejado de ser, una sociedad inhumana. Ay, qué bonito. Angelita. Bueno, muchas gracias. Yo voy a leer entonces una parte de nuestra ponencia y digo esto: sin el juicio ético, sin la sensibilidad, sin el pensamiento complejo, crítico, creativo e inteligencia interpretativa de los estudiantes, este trabajo no habría tenido el mismo sentido ni habría logrado transmitir con tanta fuerza las reflexiones, preguntas y hallazgos que se dieron en el proceso. Este ejercicio recuerda que la tecnología bien orientada puede ampliar la capacidad crítica y creativa de las personas, no anularla, y que el afecto siempre tendrá efecto. Bueno, Entonces, ay, Adriana, Angelita, el tiempo nos ha ganado la partida. Les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros y por supuesto también a Martita que tuvo su problema técnico, pero que en espíritu y en el paper que ustedes me pasaron está también integrada y que nos da muchas luces sobre esta experiencia maravillosa académica que aporta mucho en el beneficio profesional y sobre todo en la cotidianidad de quienes asumen una responsabilidad empresarial y civil y que nos ayuda mucho a proyectar mejor la responsabilidad social. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre con admiración y mucho respeto por todo el trabajo que ustedes hacen desde cada uno de sus puestos y por supuesto reconocer esa calidad
permanente que desarrolla la Universidad Pontificia Javeriana en todas sus investigaciones. Muchas gracias, de verdad, y siempre serán bienvenidas a Convergencia Global. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Agradecemos muchísimo a todas las personas que participan semana a semana de Convergencia Global y que nos aportan conocimientos para poder mantener ese flujo permanente de formación continua y continuada con estos objetos educativos que nos pueden ayudar a ser mejores personas, a mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que este programa también lo pueden ver en las redes sociales y lo pueden ver desde Canal Regiones de la Huetar del Norte. Que tengan una muy buena semana. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos.